Los desodorantes, pinturas, lacas para pelo o espumas para afeitar en aerosol son productos de uso cotidiano. El amplio mercado mundial con el que cuentan se debe a los CFCs o clorofluorocarbonos. Los CFCs eran baratos, no tóxicos, no inflamables y excelentes propelentes. Pero en 1974, según la teoría de Rowland y Molina, se consideró que los CFCs estaban dañando la capa de ozono. El Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono incluyó el mandato para la eliminación de todos los tipos y usos de los CFCs en un plazo de tiempo específico. Estos acontecimientos forzaron a los productores a buscar otras alternativas viables. Estas son el dióxido de carbono o CO2, bueno para productos que necesitan un pulverizado grueso. El aire comprimido o nitrógeno, de uso limitado, pues de no utilizarse todo el contenido, los envases se desechan sin estar totalmente vacíos. El HCFC-22 y HFC-134A, propelentes no inflamables. El éter de dimetilo o DME, que funciona en algunas pinturas y lacas para pelo, pero es caro. El HFC-152A, propelente utilizado principalmente en los productos más caros, como las espumas para el cabello. Y los hidrocarburos propelentes o HAPs, que se han convertido en los sustitutos de los CFCs de mayor uso. Bueno, hubiera sido difícil lograr ese efecto rápido sin los hidrocarburos propelentes. Existían algunas alternativas que eran eficaces en ese entonces. Una de ellas era el dióxido de carbono, pero este era un propelente con grandes dificultades técnicas, funcionando en algunas aplicaciones, pero no en todas. Así, los hidrocarburos propelentes resultaron ser un verdadero reemplazo, principalmente debido a que muestran una flexibilidad en sus presiones y buenas propiedades como solvente. Las principales ventajas de los hidrocarburos son el costo. Los hidrocarburos propelentes son baratos, tienen buenas propiedades como rociadores similares a los aerosoles de CFCs. Son muy estables, no son tóxicos, son solventes pobres pero aceptables y son menos densos que el agua y no afectan la capa de ozono. Desde un punto de vista ambiental, los hidrocarburos son tan buenos propelentes como todos los demás. Pero los hidrocarburos propelentes poseen una solubilidad relativamente baja, una densidad muy baja que significa que son productos ligeros. No están disponibles todavía en muchos lugares y son extremadamente inflamables. Estos experimentos controlados muestran el potencial inflamable de los hidrocarburos propelentes. Los hidrocarburos propelentes son principalmente gases del petróleo altamente purificados y licuados. Los hidrocarburos propelentes son el propano, isobutano, butano normal y mezclas de estos. Son sustancias químicas, productos del petróleo y deben ser tratadas como tales. Al perforar un envase se puede ver qué tan concentrado y potencialmente inflamable es el gas contenido en cada uno de estos. Como se puede observar, los hidrocarburos propelentes son altamente inflamables, pero no se encienden espontáneamente. Este triángulo de la inflamabilidad muestra los tres elementos necesarios para que se lleve a cabo una combustión: oxígeno, un combustible y una fuente de combustión. Y en una planta de aerosoles son el combustible y la fuente de combustión lo que tiene que eliminarse. Siempre tenemos oxígeno, porque el aire que respiramos contiene cerca de un 20% de oxígeno, así que no hay manera de eliminarlo. Con respecto a la seguridad, cuando se trabaja con los hidrocarburos propelentes en aerosoles, se trata con problemas de combustible y de la fuente de combustión. Tratamos de evitar por completo la acumulación de combustible y de eliminar totalmente cualquier posible fuente de combustión. Desde el momento en que los hidrocarburos son entregados a una planta manufacturera de aerosol, se debe eliminar toda posible fuente de ignición. A medida que los hidrocarburos propelentes pasan por cada uno de los procesos de producción del aerosol, deben observarse estrictas medidas de seguridad. Los hidrocarburos propelentes aparecen por primera vez en el proceso cuando son descargados para almacenarse en el tanque de almacenamiento al aire libre, el cual debe mostrar una señal de siempre peligroso. La estructura debe ser resistente a sismos, vientos fuertes e inundaciones. Debe haber suficiente espacio para asegurar una ventilación apropiada. Se debe dar un mantenimiento regular al flujo y las válvulas de seguridad y verificar que no haya fugas.
Los tanques deben estar a tierra y tener una presión de servicio adecuada, aproximadamente de 250 libras por pulgada cuadrada, cerca de 17 bar. Deben tener una válvula de un 10% que se abre durante el llenado. Los tanques nunca deben llenarse a más de un 90% de su capacidad. La tubería también debe estar a tierra. Una sección cualquiera de la tubería con válvulas en ambos extremos debe tener una válvula de seguridad calibrada adecuadamente. Todas las conexiones eléctricas para las luces y bombas deben estar selladas y deben ser totalmente a prueba de explosión. No deben realizarse trabajos de soldadura o eléctricos o cualquier otro trabajo que pueda causar un incendio sin que primero se cierren las instalaciones. El tanque de mayor tamaño de almacenamiento debe tener postes de concreto alrededor de la cerca para detener el choque de cualquier vehículo contra la cerca y los tanques de almacenamiento. Los desperdicios y la vegetación deben mantenerse alejados de los tanques de almacenamiento y también de los locales de producto terminado. Se debe instalar siempre extinguidores de fuego adecuados. En países de clima caliente es necesario tener siempre un sistema de rociado accesible para mantener los tanques fríos. Cuando se utilizan cilindros en lugar de tanques para almacenar los hidrocarburos, todas las válvulas, conexiones y medidores deben ser calibrados para GLP. Aquí se han utilizado mangueras baratas de hule que no son clasificadas para el GLP y por ello existen fugas altamente peligrosas. Tuvimos que hacer grandes cambios en el diseño de las plantas. Con los CFC no teníamos que preocuparnos por la inflamabilidad en absoluto. Para los hidrocarburos tuvimos que construir locales especiales para la inyección del gas. Tuvimos que hacer tanques especiales. Tuvimos que hacerlos a prueba de explosión. Finalmente también tuvimos que hacer que nuestros locales estuvieran altamente ventilados y colocar todo tipo de equipo sofisticado para prevenir por completo las explosiones e incendios u otro tipo de percances que pudieran afectar nuestras plantas y sobre todo a nuestra gente. Una vez que los hidrocarburos llegan a la línea de ensamblaje, donde se preparan las latas, se llenan y después se inyectan con gas, la ventilación es el factor de seguridad más importante. Cada vez que una lata se inyecta con gas, hay una pequeña fuga de gas. A pesar de que la cantidad de gas liberada es pequeña, se multiplica rápidamente en el área alrededor de la línea de ensamblaje, creando una situación potencialmente peligrosa. El límite inferior explosivo, o LIE, aproximadamente se alcanza con un punto en 8% de volumen del aire. Esto es una condición de emergencia máxima en el área inmediata. La prevención de esta concentración del LIE es de importancia fundamental. Existen dos procedimientos para llenar las latas con los hidrocarburos propelentes. Dependiendo del clima y de los factores de costo, la inyección del gas puede hacerse al aire libre, casi afuera por completo, donde el aire proporciona una ventilación natural continua. O igualmente, tomando en cuenta el costo, las latas de aerosol pueden inyectarse con gas en un local totalmente cerrado con ventilación artificial. Un local cerrado de inyección de gas debe tener un ventilador de servicio continuo para asegurar un recambio del aire a cada minuto durante todas las operaciones de inyección del gas. La máquina de inyección de gas debe estar en la dirección del flujo del aire para evitar bolsas de vapores. El diseño debe tomar en cuenta el tamaño del local y las fugas de gas del equipo de llenado. La mezcla de aire-gas que es extraída debe ser liberada por lo menos a 3 metros a partir del nivel del techo. Los ventiladores son de importancia fundamental para el uso seguro de un local cerrado de inyección de gas. Deben de estar funcionando todo el tiempo durante el proceso de inyección. Pueden ser de velocidad fija o de 2 velocidades de ventilación. El detector de gas debe conectarse a los ventiladores y a dispositivos sensores de gas que detectan cualquier aumento de los hidrocarburos dentro del local, y también debe haber un ventilador de emergencia. El detector de gas está conectado con el ventilador de emergencia, 2 alarmas, una válvula automática y un interruptor automático de apagado. Los detectores de gases miden el porcentaje de LIE. Cuando este alcanza una lectura de 20%, comienza a sonar la alarma y se conecta a la ventilación de emergencia. Con una lectura de un 40% de LIE, la alarma suena más fuerte, las máquinas se detienen y un solenoide se cierra para interrumpir la entrada de gas. Aquí, en una instalación de inyección de gas más antigua, no existe el sistema integrado de detección de gas, y esta bomba de GLP que falla tiene una fuga de gas debajo de la mesa de inyección de gas, donde el suelo de concreto es una fuente potencial de combustión. Un detector de gas portátil muestra inmediatamente el peligro de explosión.
La idea de la seguridad es plantearse lo siguiente. Cuando se está agregando GLP en un local de llenado, ¿cómo se va a evacuar este de una manera que sea segura y que garantice una operación continua durante todo el día, por ejemplo? La operación de llenado al aire libre con hidrocarburos propelentes es muy diferente, pero se aplican los mismos principios de seguridad. Aquí el viento sopla en la línea de llenado, proporcionando una ventilación constante, lo que demuestra que la inyección de gas al aire libre es particularmente adecuada en climas cálidos. Debido a las circunstancias climáticas, no necesitamos operar en locales cerrados de llenado de gas. Afortunadamente podemos utilizar nuestro clima como instrumento debido a los vientos. Por eso no tenemos ningún problema en ese sentido. La inyección del gas al aire libre debe llevarse a cabo siempre en un área separada, lejos de otras construcciones. Es de suma importancia que el local de llenado tenga solamente una pared sólida. Debe haber una separación de 1 metro mínimo entre la pared de la planta principal y la única pared fija del local de inyección de gas. No debe haber paredes, equipo o tanques que obstruyan el movimiento natural del aire en ningún lugar cerca del local de inyección de gas. No debe haber ninguna fuente que cause chispas, especialmente cuando no hay control de la dirección del flujo de cualquier fuga de gas. En condiciones ideales, debe de utilizarse solamente equipo neumático, pero si hay un equipo eléctrico, este debe ser a prueba de explosiones y debe ser revisado regularmente. Lo ideal sería que cualquier techado fuera de plástico. De cualquier modo, el techo debe ser siempre lo suficientemente ancho para proteger de la lluvia. Toda la maquinaria debe estar a tierra para evitar las cargas estáticas que pueden provocar chispas. El suelo debe ser de un material contra chispas. Si es de concreto, debe ser tratado con una resina contra chispas. Todos los trabajadores deben usar calzado de suela blanda y toda la ropa debe ser de algodón. Todas las herramientas de uso ordinario en el área de inyección del gas deben ser de latón, aluminio, goma, plástico u otro material contra chispas. La seguridad lo es todo. Es la parte clave de esta industria. Y es cierto que si no hay seguridad, se puede poner en peligro la vida de todos en el local de inyección de gas. Se pone en peligro a nuestra empresa y principalmente a toda la zona. Las mismas medidas de seguridad deben aplicarse a cualquier área de una instalación manufacturera de aerosol. En el local de mezclado, los vapores de líquido no están bajo presión, pero son todavía inflamables y pueden incendiarse. Es muy importante tener extinguidores apropiados y sistemas hidrantes contra incendio, y todos los contenedores deben estar a tierra. La prueba de control de todos los aerosoles debe hacerse también bajo estrictas condiciones controladas en el laboratorio de la planta. Todo el equipo debe ser diseñado tomando en cuenta la seguridad y todas las fuentes de combustión del laboratorio deben estar fuera de servicio mientras se desarrollan los experimentos. El almacenaje del producto también es muy importante. Aunque casi nunca sucede, puede darse que muchas latas de aerosol presenten fugas al mismo tiempo, en un momento dado. Por lo tanto, debe haber ventilación natural favorable. También debe contarse con una protección adecuada y un equipo contra incendio. Y por supuesto, las latas de aerosol defectuosas deben ser desechadas apropiadamente, no abandonadas así en un montón oxidado. Esto es muy peligroso, no solo por la cantidad de GLP que hay en todas estas latas, sino también porque las latas se están desintegrando y han sido desechadas sin ninguna señal de advertencia. Pero todas estas medidas de seguridad planteadas no pueden llevarse a cabo apropiadamente si los trabajadores no comprenden a fondo la naturaleza de lo que implica el proceso con el que están tratando. Sea cual sea el papel designado, si no se cuenta con el entrenamiento adecuado y el entendimiento por parte del empleado, hasta el trabajador más empeñoso y cuidadoso puede resultar letal. La capacitación tiene que ser siempre continua en el área de los hidrocarburos. La capacitación es el factor más importante, mucho más que el diseño apropiado de las instalaciones. Lo más importante es el entrenamiento continuo del personal. Para mayor información acerca del uso seguro de los hidrocarburos propelentes en la fabricación de los aerosoles, diríjase al programa Ozono Acción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.